Tuve un matrimonio muy fracasado. Mi exmarido solía beber mucho, lo que le hacía ser muy inestable y en ocasiones ejercía violencia contra mí. Cuando esto ocurría, siempre me sentía asustada e indefensa. Aunque sufría mucho, decidí soportarlo por el bien de mis hijos. Sabía que el divorcio sería muy perjudicial para los niños. Intenté mantenerme positiva y hacer frente a mis hijos, pero no fue tarea fácil. Cuando mi hijo fue a la universidad, empecé a replantearme mi matrimonio. Me di cuenta de que ya no podía soportar el dolor. Decidí poner fin al matrimonio, lo que fue una decisión muy difícil. Pero también sabía que era la decisión correcta porque no quería seguir sufriendo ese dolor. Mirando hacia atrás, reconozco que tuve mi parte de responsabilidad. También he aprendido mucho, lo que me ha ayudado a convertirme en una persona más independiente y fuerte. Cuando me divorcié, me mudé de mi anterior casa. Encontré un piso viejo barato, pero que había que redecorar. Como no tenía mucho dinero, decidí hacer yo misma las reformas. No solo mejoraría el aspecto de mi nueva casa, sino que también me daría una mayor sensación de logro. Compré pintura barata. La normativa no era tan estricta como ahora y muchas de las pinturas tenían niveles excesivos de formaldehído. Sabía el efecto que tendría en mi salud, pero no tenía dinero extra para comprar pinturas muy caras. Además de la decoración, tenía otro problema. Hace 3 años me operaron de la espalda y todavía tengo que tomar analgésicos para aliviar el dolor. Sé que el uso prolongado de analgésicos puede repercutir en mi salud, pero el dolor me ha hecho dependiente de ellos. Estoy intentando encontrar otras formas de aliviar el dolor, como el yoga y los masajes, pero sé que me llevará tiempo y paciencia. Como cristiana devota, he intentado incorporar mi fe a mi vida. Espero que los miembros de mi familia también se dejen influir por mí. Pongo a Dios en primer lugar. Espero que Dios proteja a mi familia de cualquier daño. A pesar de que siempre he creído en el poder de Dios. Mi matrimonio acabó en fracaso. Fue difícil conseguir ayuda y apoyo cuando me encontraba en mi momento más vulnerable. Esperaba contar con el apoyo y la ayuda de los que me rodeaban, pero en realidad no hubo ninguno. Fue muy decepcionante y sorprendente para mí. Por aquel entonces vivía en casa de una amiga, y quería mudarme a mi nuevo hogar lo antes posible, así que trabajaba hasta tarde todos los días. La decoración fue un gran lío y todo el proceso me llevó mucho tiempo. Cada mueble tenía un color y una textura diferentes y tenía que mezclar cuidadosamente distintos colores de pintura para que parecieran más armoniosos. Un día, después de trabajar 7 horas seguidas, sentí dolor en la espalda. Tomé muchos analgésicos para aliviar el dolor, pero también me hicieron sentir muy cansada. Sentí que necesitaba tomarme un descanso. El aire de la habitación era penetrante, pero no me importaba demasiado porque tenía mucho sueño. Me tumbé en el sofá y me dormí. No sé cuánto tiempo pasó, pero sentí que la respiración se me hacía cada vez más difícil. Intenté levantarme, pero no podía mover el cuerpo. Sabía que el aire de la habitación probablemente era venenoso, pero no hice nada para protegerme. Intenté gritar, pero no obtuve respuesta de nadie. Sentía que abandonaba este mundo. Mi alma abandonaba mi cuerpo y empezaba a moverse hacia arriba. El movimiento iba acompañado de una ligera sensación de temblor. Mi visión se amplió y pude ver todos los rincones de la habitación. Mientras me elevaba, tuve una sensación muy maravillosa. Mi cuerpo yacía inmóvil en el suelo. Me sentía como un observador. Mi mente estaba ahora muy clara y mi percepción parecía más aguda, pero no podía entender lo que estaba experimentando. Me sentía como si estuviera soñando, pero había una gran diferencia entre esta sensación y el sueño. Empecé a sentir miedo.
No sabía si iba a permanecer en este estado. De repente aparecí en un espacio oscuro. Cuando llegué al espacio oscuro, sentí una sensación de miedo que no puedo describir. Tenía miedo de hacer cualquier movimiento porque no sabía qué tipo de reacción obtendría. Podía sentir algún tipo de criaturas a mi alrededor acercándose hacia mí, y esta sensación me hizo sentir más miedo e inquietud. Las criaturas se movían cada vez más rápido, como si ya fueran conscientes de mi presencia. No sé por qué, pero podía verlas claramente en la oscuridad. Tenían un aspecto similar al de los humanos, pero eran mucho más altos que ellos. Su piel parecía muy dura y adquiría un tono gris. Con este miedo mis emociones se volvieron inusualmente ansiosas. No sabía qué querían hacer, pero sabía que sin duda eran maliciosos. Me sentí como si estuviera a punto de ser arrastrado por ellos a un abismo interminable de oscuridad. De repente una luz apareció ante mis ojos. La luz era fuerte, pero podía sentir el calor y la esperanza que traía. La luz se hizo más y más brillante hasta que no pude ver nada en absoluto. Entonces me sacaron de la oscuridad. Sentí un fuerte tirón que me empujaba hacia adelante. Poco a poco, la oscuridad desapareció. Me encontré en un lugar completamente distinto. Aquí todo era luminoso, cálido y tranquilo. El aire aquí era fresco y libre del olor acre de antes. Era un espacio precioso. Me sentí extraño porque hace un momento estaba envuelto en la oscuridad. Delante de mí vi un edificio ornamentado con una bola dorada encima, que creo que era su símbolo. La puerta del edificio se abrió y de ella salió un hombre vestido con una larga túnica blanca. Se acercó a mí y llevaba un libro en la mano. El libro parecía muy antiguo y su cubierta era de cuero grueso. Tenía grabados símbolos y dibujos extraños. Al mirar el libro, sentí que emanaba de él un poder misterioso que me hizo preguntarme de qué se trataba. El hombre de la larga túnica blanca tenía una mirada amable. Me dio una palmadita en el hombro y en ese momento sentí una sensación de familiaridad, como si hubiera vivido antes en este lugar. Me sentí aceptada aquí. Como si fuera mi hogar para siempre. Sabía que, pasara lo que pasara, podría encontrar paz y refugio en este lugar. El hombre de la larga túnica blanca me dijo, «Bienvenida a casa». Me sentí muy extraño y pregunté, ¿dónde está este lugar? ¿Quién soy? ¿Cómo he llegado aquí? El hombre respondió, «Ya has vivido aquí antes. Has venido aquí para continuar tu misión». Me explicó, «Este es un lugar muy especial, está más allá de todo lo que has conocido. Mucha gente se refiere a este lugar como el cielo». Le pregunté, ¿cuál es mi misión? Sonrió y respondió, «Lo sabrás cuando vuelvas». Le dije, ¿volver? No puedo quedarme aquí. Me dijo, puedes quedarte, tú decides. Este lugar es un mundo maravilloso, pero si decides quedarte, nunca podrás volver a tu antigua vida. No puedo elegir por ti, pero elijas lo que elijas, respetaré tu decisión. Le pregunté qué decisión debo tomar. Me contestó, debes escuchar tu voz interior, ¿estás dispuesta a renunciar a tu familia? Cuando se trata de mi familia, en lo único que pienso es en mi hijo. Cuando pienso en mi hijo, mi corazón se llena de ansiedad y angustia. No puedo imaginar cómo vivirá cuando me deje. Su padre no es un tutor competente. Ni siquiera sabe cuidar de sí mismo. No quería que mi hijo viviera con él, tenía que volver. Cuando volví a abrir los ojos, me encontraba de nuevo en el sofá. Un olor acre impregnaba mi entorno. Intenté levantarme, pero volví a caer sobre el sofá. Me sentía tan débil que apenas podía realizar acciones sencillas.
Me levanté con todas mis fuerzas y me dirigí hacia la puerta de la habitación. Tiré de la puerta con fuerza y entré en el hueco de la escalera. De repente mis ojos se volvieron negros y me desmayé en el suelo. No podía controlar mi cuerpo y era como si hubiera perdido todas mis fuerzas. Sabía que necesitaba ayuda. Cerré los ojos y recé en silencio para que Dios me ayudara. Cuando volví a despertar, me encontré en la cama de un hospital. El médico me dijo que llevaba varias horas inconsciente y que mi vecino me había encontrado. Si hubiera llegado más tarde al hospital, las consecuencias podrían haber sido graves. Al oír esto me sentí muy agradecido a mi vecino. Más tarde, cuando supe algo, sentí que mis oraciones habían sido escuchadas. Nuestro piso es muy antiguo y no tiene muchos vecinos. Aquella mañana, mi vecino se dirigía al trabajo cuando se dio cuenta de que se había dejado la cartera en casa. Pensó que no podría coger el metro sin su cartera, así que tuvo que ir a casa a buscarla. Justo cuando estaba a punto de entrar por la puerta, de repente oyó el ruido de mi caída al suelo en el hueco de la escalera. Subió corriendo las escaleras y me encontró desmayado en el hueco. Primero llamó al número de emergencias y luego esperó a que llegara la ambulancia. Estoy muy agradecida a mi vecino por su ayuda y a Dios por escuchar mis plegarias y permitirme seguir viviendo en este mundo. En aquel momento no se lo conté a mi hijo porque no quería que se preocupara ni que sus estudios se vieran afectados. Aunque era madre soltera y la vida no era fácil, siempre sentí que Dios velaba por mí. Han pasado muchos años desde que esto sucedió y me siento tan aliviada de que mi hijo sea ahora padre de 2 hijos. Aún recuerdo el momento en que mi hijo fue padre, parecía tan maduro y seguro de sí mismo. Estoy orgullosa de él y de mí misma. He aprendido a apreciar la vida y a todas las personas con las que paso el tiempo. También he aprendido a confiar en mí misma y en Dios, incluso en los momentos difíciles. Me siento muy contenta y agradecida por mi vida. Aunque he pasado por muchas dificultades, Dios ha estado conmigo en cada una de ellas. También estoy orgulloso de mi decisión. Aunque puede que no fuera la mejor elección en aquel momento, creo que cada decisión formaba parte de mi crecimiento. Ahora disfruto del tiempo que paso con mi familia. Aunque parezca increíble, es cierto que Dios me salvó. Dios es muy real. Aunque no siempre se responda a todas nuestras oraciones, sé que Dios hace lo que considera correcto.